en el estudio de Eduardo, con Eduardo Ruiz Gili. Tema de cultura, la cultura ha estado pues en la boca, yo no voy a decir de todos, porque la mayoría de la gente le vale gorro el tema, pero ha estado en boca y en discusión de a quienes nos interesa el tema. A raíz de unas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador que dio una definición de la cultura que muchos pueden o no estar de acuerdo con ella. ¿Qué es la cultura? ¿Por qué es importante la cultura? ¿Por qué hay que promover las manifestaciones culturales? ¿Qué tan buen negocio puede ser la cultura en un país en donde la gente sigue dependiendo que el gobierno los mantenga para demasiadas cosas, a mi juicio? Y mi invitado esta noche sabe muy bien de la materia, autor de libros sobre cultura, periodista cultural, fundador de una organización que tiende a promover la cultura, la conciencia de la cultura, que se llama GRECU. Y él es mi tocayo, Eduardo Cruz Vázquez, esta noche. ¿Cómo estás, tocayo? Muchas gracias, muy buenas noches. Un gusto, tocayo, estar aquí. Oye, haber agarrado la especialidad de periodista cultural es como que medio suicida, ¿no? Es un amor a la cultura que sientes, obviamente, y en las diferentes manifestaciones. Pero qué difícil rama escogiste. En general ha sido un mercado avaro el periodismo cultural, ¿no? No es precisamente... La actividad cultural es avara en México, a menos de que seas un monopolista y tengas monopolios de sí. Lo que pasa es que se creció con una cierta noción de cultura, pues la ligada a las ciencias sociales, las bellas artes, pero tú sabes bien, y quienes nos ven también, que esto se ha modificado radicalmente y ahora está por igual cuestiones de esparcimiento, de recreación, de entretenimiento y de cultura. ¿Qué es la cultura? Porque cuando tú dices eran las bellas artes, de repente siento que ahora nos queremos hasta el otro lado. Claro. La cultura son las culturas autóctonas de México y la cultura, no, bueno, no, la cultura como que es más, ¿no? Pues ¿Para ti qué es la cultura? Digamos, eso es muy resbaloso, pero te lo contesto de esta manera. La cultura es todo aquello que vale y significa. La cultura tiene un valor simbólico fundamental, pero también tiene un valor que está inmerso en el mercado. Cuando dices vale significa... No necesariamente, porque puede no, ser... sí, tú ahorita sales... Puede ser algo bien trivial y bien efímero, no, pero pues es una eso manifestación cultural, ¿no? Vamos a decir, si tú te sales ahorita y te ves a una señora un ambulante vendiendo unas muñequitas, se la compras, tú le estás otorgando un valor a eso. Claro. A lo mejor sí vale 10 pesos y te la vende a 50 y lo es así. Cuando te vas de viaje haces lo mismo, si te quieres ir a Nueva York a ver ópera o te metes al Auditorio Nacional. Dentro de tu definición, yo tendría que aceptar, aunque me duela, que la música de banda está horrible últimamente, que ya sabes que es como de narcocorridos. Sí. Eso es cultura. No, lo que pasa es que hay un insumo. Hay un insumo. Porque además representa un grupo. ¿Qué es lo que define lo cultural en la estructura más básica? El elemento, el insumo fundamental que es la creatividad. O sea, donde hay creatividad o hay innovación y esta es sujeta de protección y además puedes hacer un negocio con ella o simplemente protegerla para que alguien más no la tome, ya ahí hay eso. Entonces, una telenovela, ¿verdad? Un compositor que registra la letra de su música. Estás hablando de creatividad y originalidad. Claro, por supuesto, todo aquello que además tiene valor económico. ¿Cómo entra una cajita de Olinalá, que es una artesanía que todas son iguales, con ciertas variaciones, pero ahí llevan a decenas de años haciendo cajitas de Solo Olinalá. entra lo que es capaz de registrarse, lo demás se queda en un océano de producción. O sea que a fin de cuentas tu definición es bien amplia. Es muy amplia, pero está muy acotada. Tiene que tener una producción que se pueda reconocer como netamente original o propia. Tiene que tener algún elemento de innovación y además debes de registrarla y debe de estar bajo la protección legal para que no se la roben, para que no se la lleven. Culturales que no están, o sea... no, bueno, eso hay mucho patrimonio ejemplo, que no está en ese sentido. La ropa que los modistos europeos todo eso imitan. ¿No está registrada? No, sí, no, ¿cómo no? No. Desde Yves Laurent hasta Carolina Herrera. Sí, pero el artesano que inventó el diseño en Oaxaca no puede registrarlo. No, ya hay muchos. Para empezar, ese proceso de registro es tedioso, se necesita a veces un abogado especialista y cuesta dinero. Ahora se ha facilitado mucho eso, ¿no? El tema... Yo te lo digo porque yo hablo con la senadora por Oaxaca. Claro. Susana Harp. Y me dice, Eduardo, se roban diseños a lo bestia porque no hay un mecanismo que permita ¿verdad? que Ese estos es otro boleto. puedan registrar sus cosas. Pero ese es otro boleto, Eduardo. O sea, si a estas alturas del siglo XXI, después de años y años, por ejemplo, de Fonart,
o de otras instituciones no hemos sido capaces de crear una estructura básica y sencilla para que un artesano, que puede ser incluso analfabeto, pueda a alguien orientarlo y decirle, señor, esto debe usted registrarlo, porque si no alguien se lo va a robar, pues estamos fritos. Tú sabes el contrabando que hay. Tristemente estamos fritos porque en este país no se han creado sí. las instituciones que mereceríamos después de casi 200 años de vida independiente. No, hay instituciones, lo que ha pasado es que fueron mal administradas, dilapidadas y confundidas, ¿verdad? Te iba a decir, por ejemplo, el tema del contrabando de artesanías provenientes de Centroamérica hacia la frontera con Chiapas y que te las encuentres en el mercado Santo Domingo, en San Cristóbal, es impresionante. Tú puedes llegar y le preguntas a un artesano, oye, ¿este es de Chiapas o es de Guatemala? Y a cualquier gente le toman el pelo diciéndole que es chiapaneca y es de Guatemala. Te contestar que, no es, sé. que es indistinto y que no importa, porque Chiapas y Guatemala tienen una historia común. Ah, bueno, pues sí, y que tienen Chiapas era de Guatemala. Pues era Guatemala. Se anexó hasta y que muchas de las cosas se desarrollaron pues, cuando era de Guatemala, cuando era del reino capitaneo de Guatemala. Sí. Yo te digo, por soy chapaneco. Entonces, pues yo también, mira. Entonces, pues Guatemala y Chiapas son más comunes que Chiapas con el resto del país. Digo, ahí se hizo un proyecto interesante que fue el de Marca Chiapas, en fin. Sí. Pero todos estos temas son justamente los grandes desafíos de este siglo, muchos con mucho retraso, por supuesto. Pero todos estos temas, Eduardo, son del siglo XXI. O sea, digamos, están tomando la mayor forma y el mayor sentido justamente en una visión, digamos, mucho más de entendederas de lo que es un sector, que es lo que comentamos aquel día que dialogamos contigo en tu noticiero. Y esa es gran parte del trabajo que ha animado a lo largo de todos estos años, ¿no? Y que están los libros, artículos, etcétera. Es cómo creamos una conciencia de sector. Es decir, cómo terminamos de entendernos como un sector de la producción que tiene reglas tan parecidas como el de la construcción, como el aeronáutico. Exacto, y que hay muchos jugadores y que es un sector también con muchas disparidades, porque aquí cabe desde un pequeño productor con su estudio hasta las empresas grandes de audiovisuales y las transnacionales. Hasta González y Iñárritu, todos entran, claro, cine, por ¿no? supuesto, todos entramos ahí en la medida en que podamos ser contabilizados por el INEGI, en la medida en que podamos entrar en ese gran instrumento que creo que seguimos desaprovechando, que es el sistema de cuentas nacionales, el INEGI. Tú y tu asociación Greco. ¿Qué significa Greco? Es Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura. Es un grupo de amigos, de expertos y de profesionales del sector, que hace 10 años nacimos bajo el cobijo de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana. Yo soy egresado de la UAM Xochimilco, así es. Y entonces ha ido pasando el tiempo y ahora el 16 de julio vamos a celebrar nuestros 10 años y justamente vamos a lanzar ahí bailongo, en el salón. Va a haber bailongo. Hoy el término de moda es bailongo. Sí, en el Salón Covadonga. ¿En serio? Ahí vamos a estar y vamos a lanzar un portal, Eduardo, con un nodo informativo muy importante que van a coordinar 2 grandes periodistas culturales. Hace mes me llegó tu libro. Que, bueno, tú editaste o coordinaste. Eso salió el año pasado, que sí, en noviembre para las campañas. 17. Así es, señor. Es la reforma cultural, presidente. Así, o sea, durísimo. Al que fuera. Aunque no le escuche. Al que fuera, aunque no me oiga. Aunque no me Ahora, oiga. Esto no estaba dirigido a AMLO, estaba dirigido a todos los candidatos. Fuera a ser presidente. Al que fuera a ser presidente, exacto. Es la economía, estúpido, es la reforma cultural, presidente. Yo llevo años pugnando porque en este país a la cultura se le da un trato segundón, ¿no? Ay, vamos a poner a mi amiga directora, vamos a poner a mi amiga, sabe de libros, hay que ponerla en Conaculta. No, esta escribió mi biografía, hay que ponerla en Conaculta, ¿no? O sea, yo conocí y la llevo muy bien con Rafael Tobar y Teresa. Creo que sí tiene una vocación de promover la cultura. No, bueno, es otro personaje. Él estaba en otra dimensión realmente. Valioso, sin duda. Pero siento que la cultura nunca se ha visto como tú lo estás definiendo. Tiene que ser un sector de la sociedad, tiene que ser un sector de la economía. La gente que se dedica a crear, como tú dices, lo que sea, un creativo, debería ser una persona de un buen estándar social, económico en nuestro país. No lo es. O sea, o tal vez nos han gobernado una bola de nacos, ignorantes, semianalfabetos, que lo único que les interesaba era ejercer su cleptomanía plenamente. No lo sé. Ha tenido sus etapas de funcionalidad, lo que tú decías hace un momento. Yo creo que eso no, porque no, el país tiene una tradición muy importante. Yo lo mido por el resultado
el saldo. Claro, hemos tenido épocas increíbles, en tu propia vida puede haber épocas fabulosas, etcétera, pero al fin de cuentas es el saldo final lo que cuenta, ¿no? Y yo veo hoy 2018 y me pregunto dónde está todo el sector cultural de México. Así es. ¿No? Todo lo que se ha hecho, se han hecho cosas, después se tiraron a la basura porque alguien llegó y lo iba a inventar de nuevo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, yo no estoy contento con este sector, personalmente. No, por supuesto que tiene muchas cosas que se Una gran tienen que época, cuando mejorar, los tiene muralistas disparidades. Los apoyaban, Sí. sí, pero los pobres artistas de Caballete los tenían apestados. No, pero era un proyecto ideológico también, ¿no? Sí. Entonces, ahí, por eso te digo, o sea, Salinas, con todo lo que puedan decir, disculpe, pero Salinas, si tú comparas cómo inicia Andrés Manuel, cómo inició Calderón, Fox, Zedillo y Salinas tenía una idea muy clara de por dónde iba el manejo de los temas culturales del sector. Por otro lado, no. Pero acuérdate, el primer acto de Salinas a los 7 días de tomar posición fue crear el Conaculta. Que fue una gran decisión, hay que decirlo. Sí. Y luego... Rafael Tovar de Teresa. No, Víctor Flores Olea. Con Víctor Flores Olea. claro. No, Rafael Tovar en aquel entonces llegó como director de asuntos jurídicos del Conaculta. Te digo, porque yo estaba en la subsecretaría de Cultura en ese entonces. ¿Te acuerdas? Ya en mis pininos. Mensajes y continuamos con Eduardo Cruz Vázquez, periodista cultural. A ver, tú dices que Salinas fue una gran decisión, y estoy de acuerdo cuál fue la decisión. ¿Cuáles serían las motivaciones de su decisión de crear el Conaculta y el FONCA y todo este asunto? Pues, lo que se ha dicho y repetido y con los años se ha comprobado es que él entendía claramente que el cobijo de la comunidad intelectual, de la comunidad cultural, de los grandes liderazgos, en ese entonces todavía con Octavio Paz, eran fundamentales para el proyecto que él traía, ¿no? No en vano crear el Conaculta y después... O sea que fue, a ver... Y no quiero quitarle mérito, pero yo conozco a Carlos Salinas. Sí, no, bueno. Fue, voy a tenerlos quietos aquí. Les voy a dar, en absoluto. Les voy a dar esto, les voy a dar aquello. Porque uno preguntaría, a ver, con todas las carencias que ve en el país, ese es el discurso de siempre, ¿no? Sí. Con tantas carencias, ¿para qué invertir en algo? Habiendo tantas carencias de hospitales, de escuelas, de caminos, etcétera, etcétera. Yo soy más mal pensado, tal vez. Para mí, todos los políticos realmente no dan paso sin guarache. Sí, no, él no dio paso sin guarache. No, simplemente era un operador político y entendía esto. Aquí voy a ganarme a la clase intelectual para que tal vez opongan menos resistencia a mi proyecto. Esa es una interpretación. Yo lo que creo es que sí tenía una intención de reformular el sistema de política pública del Estado. El problema fue que no lo terminó de hacer, no lo hizo correctamente. Creó los instrumentos centrales, pero por ejemplo, cuando se vino toda la negociación del Tratado de Libre Comercio, justamente lo que dejó de lado y digamos, traicionó mucho del espíritu de la cultura de este país fue la no inclusión y el dejar que muchos bienes y servicios culturales en ese entonces quedaran a las fuerzas del mercado en una situación totalmente desventajosa. Sí, junto con no sé cuántas áreas industriales. Así es, ¿no? O sea, en vez de dar, a ver, perfecto, cultura, vamos a dar X plazo para la apertura, ¿no? Digamos que es lo que hizo Canadá en ese entonces, que sí fueron ciertas reservas. Como al maíz le dieron 10 años. Que ahora ya más o menos se trató algo en este TECMEC, pero que tú sabes que uno de los grandes damnificados de todo este proceso ha sido lo que quedaba de la industria de cine mexicano en esos años, ¿no? Yo platiqué largo con Serrapuche sobre esto en su momento, lo entrevisté. Decía, faltó una visión industrial de la cultura en el Tratado de Libre Comercio, cuando hicimos un foro en el 2014 sobre esto, ¿no? Y de alguna forma se repite la dosis, o sea, ahorita hay una discusión nuevamente, pero ya se firmó el TECMEC y el tiempo en pantalla el cine mexicano quedó en 10%. Es decir, no puede... cine gringo y 10% así es, mexicano no se puede en México. Desarrollar una industria de esa naturaleza. Se vas en desventaja. Vas en desventaja. Ahora, pero también alguien podría decir, y yo lo podría decir, que compitan. No, lo que pasa es que te voy a dar un dato nada más. Oye, o sea, el Producto Interno Bruto. Roma fue una película que se hizo con un presupuesto mínimo y ve el éxito que tuvo. Pero aquí hay son producciones diferencias. de Spielberg. Espérate, maestro. No, tú sabes que la mayor concentración de economía creativa
está en California. Claro. Y que el PIB cultural, como se le conoce, de Estados Unidos es inmensamente mayor al de México. El PIB de California Entonces, solito. Tú no puedes competir así. El PIB solito lo convierte en el quinto país Aquí más estamos poderoso del hablando mundo de a California. Ah, no, sí, California es, digo, pero ahí está Atlanta peleando, Nueva York pelea, en fin. No le llegan a California, pero ahí están. Pero ahí están dando la lucha. Pero tienen incentivos, o sea, Sí. la industria de Hollywood ha sido subsidiada, hay riqueza, como el campo. Pero riqueza. también es cierto que han tenido atrás a su gobierno. Sí, el Renacimiento no se dio en los países fregados. Entonces el tú no Renacimiento puedes se dio competir. En Italia porque había dinero y A había ver, banqueros. vete a correr ahorita tú al maratón, por favor, el que viene. No, ni ahorita, ni hace 30 años. Y te pongo ahí un joven, ¿no? Pues te terminas por tronar. Entonces, no, lo que los tratados no hicieron fue justamente entender que en estas diferencias México tendría que contar con ciertas protecciones, fíjate lo que estoy diciendo, para ser competitivo. ¿Sí? Pero pues no, de esa manera es imposible. Pues te aplasta. A ver, vamos a poner que hubiera protecciones. Aplasta. A ver, vamos a pensar, como tú dices, el cine. Y que dijeran 50 y 50, tiempo de pantalla, cine mexicano y cine gringo. ¿Eso va a ayudar mucho al cine mexicano? Es un proceso mucho más complejo que eso, pero sí, vamos a decir, me imagino que es mucho simplemente más es cuestión de hábitos, es cuestión de oferta, es cuestión de cuando la población está acostumbrada. Digo, es muy chocante referirse al tema de la época de oro, el cine mexicano, en fin. Pero vamos a decir, cuando tú tienes una producción industrial en la que haces más de 100, 200 películas, no sé cuánto es el canon ahorita sobre eso, ¿no? Y tienes salas comerciales para la salida, etcétera. Por supuesto que la gente, pues ves lo que pasa en la India. O sea, la India es hasta, yo no soy experto en esto. Más cine que en Mis Hollywood. amigos cineastas que saben más que yo, que me disculpen si me equivoco, pero la presión general es esta. O sea, donde tú tienes mucho producto local y proteges respecto al otro, la gente no tiene problema en consumir lo propio. ¿Sí? El problema es cuando la otra ha sido apabullante. Y entonces cuando tú, pues obviamente tiene una dificultad de inserción. Ahora hay más ventanas. La gente no tiene problema en consumir lo propio cuando no hay de otra. Yo quiero referirme a la época de la protección industrial, donde tenemos que comprar una tele con calidad de quinto mundo a precio del primero, porque no dejaban entrar lo que en aquella época era Sony Trinitron. Sí, tal vez no te tocó a ti. Sí, claro. Pero entonces sí estábamos protegiendo nuestra industria, pero nuestra industria nos daba chatarra y por eso había un mercado de contrabando, porque estaba tan protegido en la industrial que en vez de decir voy a vender la mejor calidad del mundo, su actitud era, como no pueden vender los demás, pues les doy lo que hay. Ese fue un hecho. Pues sí, pero te pongo otro ejemplo. A ver. O sea, la música mexicana, la música popular, la música banda, etcétera, tiene unos enormes mercados. O sea, y muchísimos grupos viven de eso, independientemente de que tú también puedas escuchar la música principalmente de Estados Unidos. O sea, simplemente tú lo has visto. Y no hay un mercado protegido para Regresemos la música al mexicana. caso. Volvamos al caso de California con la música mexicana. O sea, incluso en bandas oaxaqueñas que hay en sí, pero estás poniendo California. Entonces, pero estás poniendo California. No, una pero población, es igual Nueva York, no, o sea, no, si me Texas. estás hablando donde está lleno de mexicanos, oaxaqueños, etcétera, y latinos. No, vámonos a Wyoming, vámonos a Minnesota o a Wisconsin. Yo pienso estamos que hablando de los grandes mercados latinos. Claro, es un mercado mundial, el mercado latino. ¿Por qué se oye mucha música mexicana en España? Bueno, latino, ¿no? Pero igual no escuchamos aquí mucha música japonesa, no sé, ¿no? No lo oímos. O rusa. Porque ahí me da mucha risa cuando los tíos decían, venimos regresando de una gira por Japón. ¿Tú crees que los japoneses estaban vueltos locos entendiendo un bolero que no le entendían nada? Los coreanos. Era parte del show, ¿no? Sí. Todos en Corea y decías, no, y además ahí se desata una cadena de negocios y de vistas al fenómeno de la economía y de la cultura. A ver, el Estado está... Que eso es parte del trabajo. No hay protección, vamos a aceptarlo, no se protegió con el TLC ni con el TEMEC. Ahora, ¿cómo salvamos y cómo desarrollamos esta industria? O sea, yo voy a Estados Unidos y voy al Smithsonian, hablando de bellas artes, y veo que es una fundación privada. Voy a Dallas, donde veo un centro cultural inmenso, donde hay orquestas, hay galerías, hay todo, también hay música popular y todo, y el gobierno mete un centavo, se suscribió con pura participación privada.
¿No debería entrar más el sector privado a la cultura? Porque yo soy convencido que es un negocio. Claro. ¿No ha sido un poco omiso el sector privado mexicano? Pregunto. Tú sabes más del tema. Es que tiene muchas aristas, digamos. Cuando siempre la gente recurre al esquema de a poner como ejemplo Estados Unidos, pues digo, pues sí, la política fiscal de Estados Unidos es diametralmente opuesta a la mexicana. Es por política por fiscal. Supuesto, en ¿no? No puedes deducir estas ayudas. Pero además porque yo todavía me acuerdo que Felipe Calderón dijo, no, es que no evaden, usan el pretexto de llorar a los demás para evadir impuestos, ¿te acuerdas? Sí. No, bueno, el presidente aquella declaración de que se hace caravana con sombrero ajeno refiriéndose a las asociaciones civiles y que terrible. Llevó a la decisión terrible de impedir a las ACES de acceso a financiamiento público. No, pero también es desarrollo, o sea, el ingreso per cápita de los norteamericanos contra el nuestro, en fin, hay muchos factores, no se puede ver así nada más de simple. Pero es que cuando Estados Unidos no tiene un gran PIB, y estamos hablando del siglo XIX, los empresarios de la época le metían a la cultura. O sea, tú no te puedes explicar el Metropolitan Opera House, museos, galerías, bibliotecas, si no era por los empresarios que le entraban. Te estoy hablando hace 100 años. No, bueno, yo te contesto. Años. ¿Tú cómo crees que se hizo la cultura en el siglo XIX mexicano, después de la independencia? ¿Con un Fonca? No. ¿Con una culta? No. Se hizo con ciertos apoyos, por supuesto, de los gobiernos, pero fundamentalmente eran empresarios, pequeños empresarios, transhumantes, si tú quieres. Mucha gente, claro, porque el creador es un pequeño empresario. No, hombre, porque además pues, está Tú eres un pequeño empresario desde que estás publicando un libro. Se estaba construyendo el país, cómo llegaba la ópera, cómo llegaba el teatro, cómo llegaban los globos aerostáticos, pero es que no estoy comparando épocas históricas. Te estoy comparando el papel que ha jugado el sector privado en un país que también estaba fregadón a principios del siglo XVIII como Estados Unidos, y un país que empezando el XXI, todavía yo no veo que le entren fuerte. Ya lo dijiste, no tenemos un sistema fiscal que lo promueva. Hasta el día que no cambiemos el sistema fiscal y para un empresario de cualquier nivel sea deducible una cantidad para promover. Yo creo que no hay un error, porque yo creo que sí hay. O sea, digamos, ve la concentración de galerías que hay en esta Ciudad de México. Acaban de por ejemplo, que cerrar no sé cuántas en la Ciudad de México por falta de presupuesto. Galerías. No, yo estoy hablando de... No, eso es una nota que salió del INEGI, está mal interpretada. Bueno, por eso. En fin, ese es otro tema interesante que habría que explorar. No, me refiero a que sí existe una cantidad importante de micros y medianos negocios que están viviendo, aunque sea en situación de precariedad o de pero eso y luego tienes el abismo con los grandes negocios dedicados al entretenimiento. Sí. El libro es La Reforma Cultural, presidente. ¿Tú crees que lo leyó algún candidato? ¿O le llegó por lo menos a las manos? Tenemos la seguridad de que en el caso de Mid y de Anaya, absolutamente sí sabíamos y que estábamos ahí y que por una cosa o por otra un encuentro no se pudo dar. Sí, en el caso de Andrés Manuel López Obrador fue imposible saber si esto había ocurrido. Lo dejo ahí en duda. Me temo que no, por supuesto, ¿no? Pero eso es otro capítulo, lo que fue la batalla por meter este libro, por hacerlo circular, y no sé, se acuerde, hicimos un encuentro con los 4 de los 5 representantes de cultura de los candidatos a la presidencia en el Centro Cultural Roberto Cantoral, sí, en un hecho que nos enorgullece a todos los que participamos en el libro, que fue por primera vez armar un diálogo de esta naturaleza por la reforma cultural, porque al final de cuentas, más allá de la perversión del concepto de la reforma o de lo que hay que reformar, la propuesta nuestra, disculpe la expresión, era de gran calado, o sea, para contestar todo lo que hemos venido platicando. A ver, ¿cuál es la propuesta? La propuesta es porque que sigue siendo vigente. Sí, claro, no. De hecho, hacemos la broma de que ya nos estamos preparando para hacer una versión corregida y aumentada en 2024. En 2024, exactamente, para los siguientes candidatos. Pero es que también a la presidencia. ¿Qué color le pusieron? ¿Verdad? Están ustedes futureando, ¿no? Pues totalmente. Entonces, el color de Morena sí, ¿verdad? No lo veo. Ni por eso nos hicieron caso, sí, maestro. Aquí no veo ni tricolor, nada. Ni blanco anaranjado. Sí, no. Ni con que futurearon. Estábamos ahí mandando el mensaje subliminal. Pero en esencia, el concepto de la reforma cultural es decir, el sector tiene que
cambiar de raíz en muchas cosas. Todo lo que hemos platicado en estos segmentos tiene que ver justamente con la necesidad de replantear desde el fondo el problema de cómo brevemente platicamos para que el público lo entienda. Sí, mira, vamos a decir, el tema más central en este caso, que es la política fiscal. O sea, este país en general, sin una buena redistribución de la carga impositiva y metiendo al redil a los montones de gente que va en fin, no va a haber que aparentemente dinero, van en serio en esta administración. Así es. Bueno. No va a haber dinero para redistribuir. Y en el caso de cultura se tiene que entender que sí tiene que haber ciertos incentivos para la inversión. Por supuesto, el más lógico y el más fácil que todo el mundo entiende es cómo ampliamos deducibilidades sin que el gobierno piense o alguien abuse de esas deducibilidades. Con reglas claras. Sí, por eso te digo. Tú dices es deducible así, y si cumples con las reglas, son reglas claras que obviamente se le ocurrieron a un fiscalista genial que trabaja ahí y en la Cámara de Diputados. Claro. Los hay. Claro. Porque en este país, desde el sexenio pasado, no inviertas ni en celdas solares que ayudan a no contaminar el ambiente porque ya no son deducibles, ¿no? Claro. Eso se tiene que replantear integralmente como país. Número uno, una reforma fiscal. Eso es central porque es parte del ingreso. A ver, la reforma fiscal es para que los particulares puedan invertir parte de sus ingresos en actividades culturales, en áreas de la industria de la cultura. Así es, en negocios. Porque yo siento que lo sabe hacer mejor un particular que el gobierno. Por lo menos no va a despilfarrar tanto dinero el particular porque está pensando en utilidades. Hay una cosa de confusión histórica, maestro. No, al Estado o al gobierno, si quieres decirlo de otra forma más pragmática, le corresponden ciertas tareas, nos guste o no nos guste. Vamos a poner una. La preservación del patrimonio y bueno, ahí no hay de que le digas a Juanchito aunque que se por favor ser dual, ¿no? Porque yo viajo por este país y de repente entro a parte del patrimonio y digo, Dios mío. Sí, necesita ayudas, pero necesitas regularlas justamente. Permitan fundaciones a favor de la iglesita esta del siglo XVI que está cayendo. Claro. Y que la gente que contribuya pueda deducirlo y sale la iglesita. Bueno, ¿o no ha sido San Pablo Guelatao últimamente? Ya llegaste al segundo. Ya ves que Juárez está en el escudo. Bueno, pues ya San Pablo podemos Guelatao, ir aquí cerca de tu casa y encontramos museo, algo. ¿no? Claro. Por Y favor. llegas a un segundo punto de una reforma cultural. El tema de cómo debe preservarse el patrimonio en el siglo XXI. O sea, yo lo llegué a discutir con muchas autoridades de antropología. La madre de todas las batallas, fíjate, resultó más fácil cambiarle la jugada al petróleo que si ahorita tú te quieres meter a reformar la ley de patrimonio de este país, la que rige al INAH. ¿Te quieres meter en un broncón? Que además la violan con singular alegría. Pero ¿Te eso tiene que cambiar. Un alcalde que hubo aquí en esa época de Legón Benito Juárez? Había un edificio en la calle Obrero Mundial, que era un edificio la famosa cárcel. Sí, la delegación la tumbaron con todo. O sea, Jorge Romero dijo, yo mejor pido perdón y no pido permiso. Y tumbó el edificio que era de los 30, creo, que era un edificio único en la arquitectura de todo este país y le valió gorro. Claro. Porque pues, obviamente se trató de hacer un desarrollo. Y, ya sabes. Claro, entonces todo lo que va con el patrimonio necesita replantearse. Sí, y todo de otro punto. Hay que entender que las estructuras de gobierno, muchas han sido buenas y eficientes, pero muchas necesitan replantearse, que es el caso de Bellas Artes. O sea, Bellas Artes es un instituto que ya como está, necesita una reingeniería, porque ha cambiado la forma en que se entiende el consumo cultural y la manera en que deben de ser productivos los distintos eventos y las producciones que se realizan en Bellas Artes. No debería de tener tantos elementos limitativos, por ejemplo, para hacer coproducciones, para entrar en una capacidad mucho mayor de generación de contenidos que les son propios y de su naturaleza del instituto. ¿Sí? Entonces, toda la parte de educación artística, que eso fue un proyecto que Rafael Tovar no pudo ver cristalizado. Tú recordarás que cuando se creó el Centro Nacional de las Artes, justamente en la época de Salinas, siempre fue la ambición desde ese entonces crear una universidad autónoma para desprenderle a Bellas Artes todo ese tema y poder dejar a Bellas Artes como un instituto dedicado a la promoción más que a la creación. Y la parte que le toca dentro de la ley,
de preservación de patrimonio, que también tiene una parte, ¿no? Pero todo eso implica trabajar con todos los intereses de los trabajadores de las instituciones, y quiero ser muy claro, porque ya ves cómo están las cosas con esto de los derechos laborales y todo eso que se tocan. No se trata de golpear a los sindicatos, se trata de reordenar. Y que se puedan a trabajar muchos de ellos, ¿no? Sí, y ahora con Taibo II en el Fondo de Cultura Económica estamos viviendo otro de los grandes temas de una reforma cultural, que es cuál es el papel que debe de tener el gobierno en la edición, distribución y venta de libros. Pues no era, en el no era la de estar lectura. publicando los libros de todos los cuates en el gobierno, porque también yo llegaba a decir... Yo creo que hay que sentirnos muy orgullosos del Fondo de Cultura Económica. Yo que viví en No, a mí Colombia me y en encanta Chile, también, a mí me veía el encanta. papel central de estos. Tú sabes que ese centro cultural que tiene el Fondo de Cultura Económica en Bogotá lo hizo Rogelio Salmona, un gran arquitecto, lleva el nombre de Gabo, Pero hay etcétera. que hacer las cosas bien, porque hubo mucho despilfarro. No, y Digo, Yepsa, por ejemplo, tú en un país no conoces. puede estar despilfarrando recursos cuando hay recursos muy limitados. Poca gente que sabe que el impresorio y cuadernadora Progreso es otra paraestatal de gobierno y que depende directamente de las ventas de gobierno y que es el brazo armado de impresión de Fondo de Cultura Económica. Bueno, ¿qué hacemos con todo este aparato? Educal está quebrado. El propio Taiwán dice que se necesitan 50 millones de pesos para rescatar Educal. O sea, la herencia ahí, sí lo reconozco y lo he dicho siempre, o sea, la herencia que se recibe es muy complicada de una institución que en muchos sentidos no dejó de ser Conaculta y que ahora es una Secretaría de Estado. Entonces, la reforma cultural le pega a los tres grandes intereses que tiene el sector. Todo lo que le toca al gobierno, todo lo que le debe tocar y debe de participar la sociedad civil y lo que le corresponde a la parte del empresariado. Es decir, no hay una política económica para la cultura. No hay. Entonces, si ahorita alguien quiere abrir una librería o quiere crear un grupo de rock o quiere importar contenidos, ¿verdad? No hay un solo crédito, no hay una sola política, no hay una ventanilla en la que se diga, usted quiere hacer negocios culturales, venga aquí con nosotros porque le vamos a dar asesoría, hemos batallado lo que no te imaginas. ¿Por qué Eduardo, les hacen caso? Dímelo en 20 segundos. Porque finalmente no terminan de dimensionar, aun cuando hay estadísticas, el valor que tiene la cultura en el desarrollo. Totalmente una ceguera. ¿Eso viene de la ignorancia o de que no les importa? Una ceguera totalmente, sí, o sea, un analfabetismo para entender esto. Estoy platicando con Eduardo Cruz Vázquez, periodista cultural. Vaya que sabe del tema. Vamos a los mensajes y seguimos con él. El tema es infinito e inacabable. Pronto lo invitaré otra vez a que leamos sobre la cultura en México, y Eduardo Cruz Vázquez, periodista cultural, le mandó este libro en este color muy particular a los 4 candidatos a la presidencia que hubo en el 2000. 4 de 5. ¿Te acuerdas? Porque el Bronco era el otro. Eran 4. ¿No? ¿Era 5? El del PAN, el del PRI, el de Morena y el Independiente. Margarita se salió. Cierto, tienes toda la razón. ¿A poco se lo conoce Margarita? No, todavía cuando hicimos aquel debate, fue Consuelo Sáizar justamente representando a Margarita Zavala, por eso decía 5, porque quien no fue justamente de. Después tú del has Bronco. coordinado un libro que se llama Antología de la Gestión Cultural, Episodios de Vida. Así es. ¿Qué es esto? A ver. Pues digamos, yo en muchos sentidos me considero un arqueólogo del sector cultural. O sea, me gusta mucho buscar en la historia mucho de los sentidos de lo que hemos hablado para ahora. Entenderlo de hoy. Sí, claro, por supuesto. Y porque además, pues muy pocos colegas nos hemos dedicado justamente a reconstruir este proceso. Entonces, este libro fundamentalmente es una antología. Yo me he ido especializando en libros colectivos y lo que recoge son 59 historias, ¿sí? de gente que ha trabajado alrededor de la gestión cultural, que es nuestra profesión. Tú sabes que la gestión cultural como licenciatura se instaló justamente en la primera década de este siglo XXI, y entonces ese es nuestro tronco, ¿no? Por decir. Sí. Entonces, o sea, cada uno de estos, ¿cuántos autores? Son 59. Cada uno de estos 59 autores cuenta una historia, una experiencia, una anécdota, exacto, una experiencia claro, alrededor de. Entonces, ahora que hablábamos de música, por ejemplo, aquí narra Eduardo Díaz Muñoz unas remembranzas cuando estuvo en la Orquesta Sinfónica del Estado de México. O, por ejemplo, el texto que abre, me encanta
mucho, que es del que fue mi embajador cuando yo estuve en Colombia como agregado cultural, el embajador Luis Ortiz Monasterio, que habla su batalla por la ñ en Dallas, cuando era cónsul general. Hay que pelear por nuestra ñ. En Dallas, ¿no? No es una GN. Sí, pero hay gente muy joven como Gabriel Río de la Loza que platica su periplo de llevar un grupo de teatro de Cancún donde vivía de adolescente, de joven, hasta Piedras Negras, ¿no? Y todo lo que implicó, el papá pagó los boletos de avión y luego en camiones, en fin. Lo que busca este libro es poner en la mesa las historias que construyen la tradición de este país. Es que este país está lleno de experiencias maravillosas y de gente que ha hecho cosas memorables, y ya muchos de ellos fallecieron. O sea, don Víctor Sandoval, que fue uno de los grandes artífices de Bellas Artes en su etapa central, ¿verdad? Pues falleció sin escribir un libro de memorias. O sea, el maestro Manuel de la Cera, Manuel de la Cera, que también fue director de Bellas Artes, tampoco dejó un libro escrito. ¿Tú ya estás escribiendo las tuyas Luis o no? Garza Alejandro, por supuesto. Yo no quiero estar un día, yo me acuerdo de Eduardo. Ya. Se fue sin Tengo escribir sus memorias. Ya un montón de cosas bien. Sector cultural, claves de acceso. Este sí es tuyo, tú eres el autor único. Este libro fue hecho con el sentido de hacer un manual para entender qué es el sector cultural, que es lo que hemos platicado a lo largo de esta emisión contigo. Al final, ¿qué le estamos dejando a quienes nos ven y nos escuchan? Yo creo que ese es el mensaje central, el sector cultural existe. Tenemos un sector claramente constituido, que ya se puede medir, que tiene muchos parámetros y que tiene un peso específico en la economía de nuestro país. Tú mencionaste que es un poco más del 3% del Producto Interno Bruto del país. La cuenta satélite de cultura, que además es algo en el que el Greco contribuyó mucho, ¿sí? Se da a conocer en el 2014 con una lectura retrospectiva al 2008, y la actualización va en 2017. Entonces, el PIB cultural de este país es de 3.2%. Lo comentábamos en la entrevista radiofónica, que y como tú dices, fragmentado 600 mil millones de pesos. ¿Quién sabe cuántos micros? Y la mayor parte es aportado por el mercado. No es lo mismo, la menor parte es el gasto público. Lo que pasa es que el gasto público tiene un valor simbólico muy fuerte para nuestra sociedad. Porque es un gasto Somos poseedores de un patrimonio muy grande, tenemos una gran historia en muchos renglones de la vida cultural, artes plásticas, música, teatro, somos un país cine. Maravilloso. O sea, sí, y hay una parte importante que el gobierno tiene que estar ahí cuidando, preservando, impulsando, pero hay que darle cancha a los demás. Yo creo que vamos a tener el 23 y 24 de julio en la Casa Rafael Galván de la UAM, tocayo, amigos, unas jornadas de diálogo sobre el programa sectorial de cultura. Es que son tantos temas como tú dices. Yo te invito que unos días antes vengas a mi programa. Sí. Que no es cierto, sabes que mi programa más que nada es un programa de opinión y análisis. Yo lo sé. Pero te invito entre semana a que hagas la invitación faltando unos días. A lo que voy es a esto. Justamente lo que tenemos que hacer de aquí a diciembre es un enorme sentido de comunidad como sector para defender que en el 2020 no se profundice más lo que está pasando en este año. Un bloque que dé la batalla presupuestal. Y de miscelánea fiscal, aunque sea en lo más básico, que se le restituya a las asociaciones civiles el derecho a acceder a fondos públicos en las condiciones. Sí, porque lo que alega el gobierno es que había muchas trampas. Bueno, no le des a los tramposos, pero exactamente. Aquí ha sido un machete o un hacha. Hay guarderías chuecas, sí, en la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos dijo que el 44% de las guarderías no satisfacían los estándares. Bueno, pero no le corres la cabeza al otro 56. Así es, al 44 que está mal, dile, te doy 30 días o te cierro. Así es. Pero no el hacha. O sea, estableces normas y cosas más diferenciadas. Y pones a alguien que verifique que se cumplan. Así sea, Eduardo. Muchas gracias. No, hombre, al contrario, muy amable. Claro que sí. Muchas gracias. Eduardo Cruz Vázquez, periodista cultural, fundador de Greco. Y ya lo saben, grecomx.com. Ahí pueden encontrar sus libros, lo que están haciendo, artículos, análisis. Es una buena página. Soy Eduardo Ruiz Gil y ya me voy. El lunes estoy de vuelta a 3:30 de la tarde de centro y ya saben, todos los sábados de 9 a 10, ¿verdad, Francine? De 9 a 10 aquí en Grupo Fórmula. Se me olvida. Ahí nos vemos.